Bueno, muy buenos días. Ante todo, un cordial saludo a todos y todas. Mi nombre es Carlos Iván Cruz, líder de Administración de Riesgos. A nombre de la organización Grupo ET y Agallas Corredora de Seguros, es para mí un placer darle la bienvenida a este webinar, Piratería de Carga Terrestre, Medidas Integrales de Prevención. Tema que estamos desarrollando durante 60 minutos en este escenario digital. Damos la bienvenida y agradecemos de su participación y esperemos que disfrute de esta actividad programada para el día de hoy. Como lo referencia a nuestra invitación, estaremos realizando un análisis frente a este factor de riesgo de piratería, una problemática que está afectando el transporte a nivel internacional y que de acuerdo a lo referenciado por la Asociación Logística de Chile, ALO, para el año 2022 se presentó un incremento del 27% de los casos de robo y asalto a camiones frente a lo ocurrido en el año 2021. Por esto consideramos de alta importancia adoptar una cultura de prevención de riesgos muy exigente y validar métodos de prevención basados en controles y matrices de riesgos que fortalezcan nuestras operaciones. Nuestros conferencistas invitados en el día de hoy son los siguientes. Doctora Josefina Ortuzar Guevara. Cuenta con 10 años de experiencia en el mercado de asegurador en Chile, especialista en el sector transportador y logístico. Hace un poco más de 2 años crea la empresa Gallas Corredores de Seguros, prestando sus servicios y asesoramiento para las mejores compañías aseguradoras y reaseguradoras del mercado. Actualmente está asesorando cuentas de transporte emblemáticas de su país, como TIEX, Carrusel, Mercotrans, Don Alfonso, entre otras. Nuestro siguiente conferencista, Reinaldo Andrés Rodríguez Guerrero, abogado especialista en Derecho de Seguros de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en Gerencia de Riesgos de la Universidad Pontificia Salamanca, y magíster en Administración de Negocios, MBA de la Universidad de los Andes, con estudio en Gerencia de Proyectos de Software, en Dirección de Proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Universidad Politécnica de Madrid. Nacional de Seguros y Logística Digital de la Köln Logistic University. Cuenta con más de 18 años de experiencia en el desarrollo de soluciones digitales y de gestión de riesgos para el sector transportador de carga, logística y seguros. Ha sido conferencista en eventos del Frente de Seguridad Empresarial de la Policía Nacional en Colombia, la Asociación Latinoamericana de Suscriptores de Seguros Marítimos ALSUN, FASECOLDA y Colfegar, además de autor de distintos artículos en revistas especializadas en nuestro sector de seguros y logística en transporte. Actualmente se desempeña como director asociado del Grupo ET. Les recuerdo a todos nuestros asistentes que el espacio de chat que se encuentra a su mano derecha lo pueden utilizar para comunicar sus preguntas, que con gusto estaremos resolviendo al final de estas intervenciones. De igual manera, finalizando nuestra sesión, registraremos en este chat un link de encuesta de satisfacción. Agradecemos por favor la diligencia para conocer su experiencia. Damos paso a nuestro primer conferencista, el doctor Reinaldo Andrés Rodríguez. Andrés, bienvenido. Carlos, buenos días y buenos días a todos que nos acompañan en la mañana de hoy. Muchas gracias por la bienvenida, por la presentación. Y pues bueno, vamos a iniciar con la presentación del tema que nos interesa en esta mañana y que tiene que ver, como lo indicabas, Carlos, hace un momento, con la piratería terrestre de carga, o algunos también conocido en Chile como los piratas del asfalto. Y cuáles son algunas medidas integrales de prevención que podemos tomar para hacer un cambio en la forma como afrontamos este flagelo que afecta a todas las empresas del sector de transporte y logística en Latinoamérica. Tenemos que recordar que este es un flagelo que no es exclusivo de un país, sino que se ha vuelto una problemática que es internacional y que tiene una característica, y es que precisamente hoy en día incluso se apoya de bandas transnacionales que operan de forma muy efectiva, pero frente a lo cual, pues también el sector del transporte y logística, que es un sector muy dado al tema también de precisamente logística y planeación, pues tiene que hacer frente. Entonces, lo que esperamos en la charla de hoy es dar un vistazo rápido a algunos elementos comunes en la piratería de carga terrestre en los países de Latinoamérica
Y posteriormente, como les digo, hablar de esas medidas de prevención o integrales de prevención que en la experiencia que hemos tenido desde Grupo ET ya durante más de 25 años, pues hemos descubierto que pueden ser medidas importantes de prevención. Voy a arrancar haciendo un análisis de qué es la piratería terrestre y cómo es que esta piratería terrestre opera, como les digo, en forma similar en distintos países de Latinoamérica. Digamos que no, hay variaciones en los países, por supuesto, cuando existen variaciones en las condiciones de cada país en cuanto al tipo de mercadería que se moviliza, a la operación de las autoridades, a la estructura legal de cada país, pero al final encontramos unos parámetros que son comunes en la mayoría de los casos a la forma como operan estos piratas terrestres de carga o piratas del asfalto. Y podemos definir la piratería terrestre, porque una de las definiciones que encontramos de piratería terrestre es una actividad, primero que todo, delictiva, claramente, encaminada al hurto, bien sea de los vehículos transportadores de carga o su carga. En algunos casos específicamente enfocada en el hurto de esta carga y mediante diferentes maniobras definidas punibles por la ley penal vigente, digamos que esa es una característica importante, sobre todo para las autoridades, y que se realiza ya sea durante el desplazamiento o en los sitios de carga o descarga. ¿Qué elementos, digamos, resaltamos de esta definición? Que normalmente se presentan varias actividades delictivas, es decir, no es solamente como tal el hurto, existe también un concierto de varios actores, varias personas que se organizan para realizar estos hurtos, estos robos, con una estructura organizada. O existen en algunos casos el uso de armas de fuego, armas blancas u otro tipo de elementos para facilitar el robo. Además de, en algunas ocasiones desafortunadas, incluso homicidios o otro tipo, o lesiones personales o otro tipo de delitos. Entonces, es una actividad compleja, es una actividad compleja que, por lo tanto, a veces para las autoridades es difícil de gestionar, porque no estamos hablando de un solo delito, estamos hablando de una conjunción de delitos de bandas organizadas que tienen como fin al final disponer de esa carga o disponer de esos vehículos que son hurtados. Pero además de eso, la piratería terrestre tiene un impacto no solamente en la carga. Digamos que nosotros, que en el contexto que estamos hablando y que trabajamos con transportadores de carga, pues muchas veces resaltamos el tema del impacto de la piratería del camión que se están hurtando y en la carga, pero tiene otros impactos. Y es que hay unos costos de búsqueda. Si yo tengo que incurrir en unos costos de lo que está ocurriendo, cómo hago para que ese vehículo, esa carga que está siendo impactada, tenga un tema de reacción, tengo que incurrir en unos costos de búsqueda, tengo que incurrir en unos costos de recuperación de esa carga y de esos vehículos. Tengo un lucro cesante, los dadores de carga y los propietarios de la carga al final se ven afectados porque esa carga que no está llegando a su destino de forma efectiva o que no puedo entregar, pues me va a generar un lucro cesante. Hay un caso emblemático precisamente en Chile del robo de unos PlayStation que se iban a entregar en época navideña. Y pues imagínese el impacto de no poder yo como proveedor entregarle a mis clientes esos PlayStation que van a entregar seguramente a su familia en Navidad, implica una cantidad de consecuencias, pérdida de mercado. Si yo no tengo ese bien o esa carga disponible en las estanterías o en donde las necesito, pues simplemente yo voy a buscar otro proveedor que me provea esa mercancía. El incremento en primas impacta también directamente al sector asegurador, que pues en la medida en que haya un incremento importante en los robos, en los hurtos a raíz de esta piratería, pues va a tener también que hacer un ajuste en las primas de seguro. Y eso lo hemos visto precisamente en varios países de Latinoamérica, Chile, México, donde el tema de piratería ha venido incrementando. El tema de pérdida de clientes se vuelve pues una consecuencia también de la piratería terrestre. Si yo soy un proveedor de transporte que no puedo dar confiabilidad durante ese transporte, o si soy un operador logístico que tengo un volumen alto de robos, pues al final pierdo la confianza de mis clientes.
La imagen y la reputación. Si esa carga que termina en el mercado negro o termina siendo distribuida de algunas formas no adecuadas, pueden generar un daño a la imagen y la reputación. Casos, por ejemplo, de alimentos que terminan siendo comercializados de forma ilegal y que al ser consumidos, al ser manipulados de forma inadecuada o al ser, digamos, no manejados bien su cadena de frío en algunos casos, terminan afectando a terceros, pero que ellos tienen en la imagen que es una marca determinada la que prohibió al final ese bien. Afectación de personas y vidas, por supuesto, la piratería implica en muchos casos, como lo decíamos hace un momento, homicidios, lesiones personales, pérdidas de vida, que pues esto es invaluable, ¿no? Los reprocesos que yo también tengo que hacer si no llega una mercadería a tiempo y tengo que volver a hacer un proceso de despacho de la carga, de transporte, de logística y un largo etcétera. Aquí mencioné creo que una lista exhaustiva, pero hay un largo etcétera de inconvenientes que genera el tema de piratería. Entonces, el tema se vuelve un poco más allá de simplemente decir, tengo una póliza de seguros o tengo un contrato de seguros que me cubre esa carga eh, para si existe un robo o un hurto, sino cómo yo hago frente a esta situación que genera una cantidad de inconvenientes adicionales en mi operación de transporte y logística que afecta a mi empresa, que afecta a mi cadena, que afecta a mi economía y que afecta a mi país y que afecta a una cantidad de situaciones detrás de esto. Como lo mencionaba al principio, los piratas terrestres también tienen una serie de características muy bien definidas y que son comunes en la mayoría de los países. Primero que todo son bandas organizadas y jerarquizadas. Normalmente los piratas eh, tienen estructuras ya definidas que saben cómo operar y saben cómo llegar a determinada carga, a determinado tipo de operaciones que son de su interés. Cada uno de los participantes tiene un rol claramente definido. Existen unos líderes, existen unas personas que se encargan de estar atentos de dónde están los vehículos de carga, de intervenir directamente a esos vehículos de carga para hacerse de esa mercadería. Algunos otros están pendientes del accionar de las autoridades y están avisando si llega a ocurrir alguna situación que pueda afectar esa carga. Existen otros que se encargan ya de la comercialización posterior de la carga que ha sido hurtada y que tienen un rol específico de cómo llevar eso a ciertos mercados donde se pueda hacer uso de esa mercadería. Existen otros que se encargan simplemente de obtener la información, de filtrar a la cadena de suministros en sus distintos eslabones para conseguir la información que permita organizar precisamente estos golpes o estas acciones delictivas. Y existen otros que simplemente hacen una labor de comercialización y gestión de todo el proceso. Rotan entre delitos. También se identifica que no es necesariamente que se dediquen solamente a la piratería, si bien hay algunos que son especializados en este tipo de temas, también rotan en varios delitos, lo cual hace también difícil que digamos, logre una efectiva acción por parte de las autoridades. Porque cuando detectan que las autoridades están haciendo determinadas acciones para hacer frente a la piratería de carga, de acuerdo a las modalidades que se están presentando, lo que hacen es que hacen un ajuste de sus operaciones. Actúan en función del tipo de cargamento que se transporta. Entonces acá también lo mismo, tienen unas estructuras de logística que faciliten que si yo estoy, por ejemplo, robando mercancía, por ejemplo, alimentos que necesitan cierto tema de manipulación, entonces configuran toda una logística para que este tipo de mercadería se pueda manipular. O si lo que estoy robando es tecnología, ¿cómo la voy a almacenar? ¿Dónde la voy a almacenar? También inclusive manejan ese tipo de estructuras. Y los robos no son aleatorios, sino que son resultados digamos, de unas necesidades de mercado. Y esto también tiene que ver con cuáles son las mercaderías o los productos que en un momento dado se van a hurtar.
digamos que también están haciendo un análisis de qué es lo que en un momento dado es interesante para el mercado, necesario. Claramente hay unas mercancías que siempre son interesantes, pero hay algunas que en un momento dado tienen un mayor valor por la variación de costos que tienen en un momento dado. Estamos viéndolo, por ejemplo, actualmente con el caso de los fertilizantes, que debido como sabemos, la guerra en Ucrania, ha habido un aumento en el costo de los fertilizantes a nivel mundial y esto ha llevado a que el costo de un camión con fertilizantes hoy sea muy diferente al que era hace 2, 3 años. Lo hemos visto también, por ejemplo, con el tema de todo lo que es hierro, cobre, estos tipos de derivados de aceros, porque el tema de construcción o los materiales de construcción también han tenido, por efectos internacionales, un incremento en sus costos. Entonces, también hacen que ellos tengan determinadas mercancías que puedan ser en un momento dado más interesantes para su accionar delictivo. Precisamente, ¿cuáles son esas mercaderías más afectadas por la piratería terrestre? En general, lo que hemos identificado es que son aquellas de fácil reducción y difícil rastreo posterior. Fácil reducción es básicamente la facilidad de yo poder colocarlas en un mercado, bien sea un mercado negro, bien sea un mercado inclusive abierto en algunos casos, pero donde precisamente no puedo identificar si esa mercadería viene de un origen lícito o no. Y precisamente como son normalmente también genéricos, es difícil rastrear si tienen un origen o no legal. Y el primero en la lista son los productos electrónicos, donde están incluidos teléfonos móviles, donde están incluidos ordenadores y computadoras, televisores, todo este tipo de productos que son muy apetecidos por su alto costo, pero además porque son productos que precisamente son fácilmente vendidos en cualquier mercado negro. Y estos son los primeros que requieren, digamos, un manejo especial en su control. Están los alimentos y bebidas que son fácilmente reducidos en cualquier mercado, inclusive en zonas donde de pronto existen economías más informales, es mucho más fácil que los alimentos y bebidas sean comercializados. Están los accesorios, repuestos y insumos para automóviles que tienen un alto valor también y que también han sido una de las mercaderías que recientemente hemos visto que han tenido un incremento en su costo, también debido a las afectaciones de la cadena de suministro a nivel global, que ha hecho que los repuestos, que en la mayoría de los casos para Latinoamérica son importados, tengan un mayor costo de adquisición y que también está relacionado con el aumento y con el aumento del costo del dólar, con la devaluación de las monedas, de la mayoría de monedas en Latinoamérica que han tenido una fuerte devaluación, situación que no es ajena para Chile, y hace que estas mercaderías que son pues básicamente importadas tengan un mayor costo y por supuesto un mayor interés para los delincuentes y las bandas de piratería. Los productos farmacéuticos se vuelven de una importancia vital también porque son en muchos casos de alto costo y porque no son de fácil consecución en el mercado, lo que los hace muy apetecidos también para los piratas terrestres. Vimos, por ejemplo, hace poco una escasez en algunos países de un medicamento muy popular que es el paracetamol o acetaminofén, conocido también en algunos países, que estaba teniendo una afectación de robo debido al aumento, a la escasez que había del producto. El acero, aluminio, hierro, zinc y cobre. El tema del cobre, que en Chile pues es uno de los mayores productores mundiales de cobre, el mayor productor mundial de cobre, y vemos como ahora están existiendo algunas operaciones organizadas para el robo de este tipo de minerales. Pero además de eso, el acero, el aluminio, como los comentaba hace un momento, por el tema del aumento de los insumos de la construcción, ha tenido también un impacto en cómo se lo están robando. Los agroquímicos y fertilizantes, que también lo mencionamos hace un momento, debido a la guerra en Ucrania, que Ucrania es uno de los principales países productores de fertilizantes del mundo, junto con Rusia, son casi que fabricantes de más del 50% de los fertilizantes a nivel mundial, han tenido un impacto en el costo de este tipo de insumos, lo que los hace muy apetecidos.
En algunos países que tienen problemas de narcotráfico, caso Colombia, inclusive se vuelve también de interés para bandas criminales narcotraficantes que los utilizan en los procesos de producción de base de cocaína y por lo tanto se vuelven también un producto de interés. Y los textiles, calzados, prendas de vestir, confecciones en general, que son fácilmente comercializables en mercado negro, en mercados informales, y que pues también son de uso general. Entonces se vuelven mercaderías de muy amplio interés. Esta es una lista que no es, digamos, definitiva, sino que esto va cambiando. Los cigarrillos, licores, perfumes, artículos de aseo también que son fácilmente reducidos y que son de difícil rastreo, son otras de las mercaderías que normalmente vemos y que son constantes en el accionar de los piratas terrestres, pero no es una lista exhaustiva. Existen momentos en los cuales hay un mayor impacto o no de determinadas mercaderías también según país. En el caso de Chile, por ejemplo, el caso había una preocupación fuerte de todos los exportadores de salmón porque hubo la operación de bandas dedicadas específicamente a este tipo de producto con estructuras ya muy organizadas que, por ejemplo, tienen una afectación importante. O el robo también de, por ejemplo, carne en canal, estructuras que también se dedicaban a este tipo de mercadería. Los piratas terrestres operan en distintas modalidades. Voy a mencionar algunas acá de las más relevantes. Está, por ejemplo, la común o más frecuente que uno ve con los piratas terrestres que tiene que ver con el atraco o asalto, en la cual abordan el vehículo de carga con un armamento para luego desconectar esos equipos de comunicación, dejar el vehículo sin posibilidad de comunicarse, bien sea por telefonía móvil, bien sea por el GPS o dispositivo satelital del vehículo. Y en esta modalidad que hemos identificado, que es clave, la información que ellos poseen sobre la operación que se va a realizar, conocen detalles del tipo de carga que se está movilizando, de dónde se está movilizando, hacia dónde se está movilizando, el uso de inhibidores o jammers para bloquear la señal de GPS y de los teléfonos. Existen multiplicidad de inhibidores y jammers en el mercado hoy en día y son muy fáciles de obtener. Se pueden comprar inclusive por internet y existe pues de todo tipo, desde aquellos que bloquean cualquier tipo de señal hasta algunos más sencillos que simplemente hacen un bloqueo de la señal del GPS. Pero lo que hemos identificado es que en este tema de asalto y atraco, sí existe de todas maneras una organización muy clara de cómo y hacia qué objetivo se quiere dirigir este tipo de accionar. Un caso que conocimos en Colombia llamábamos de Rápido y Furiosos, en el cual utilizaban dispositivos de inhibidores, llevaban el vehículo hasta unas bodegas en unos sitios donde tenían un equipo, una flotilla básicamente de personal lista para descargar el camión, lo descargaban en menos de 15 minutos. Cuando el GPS veía que no había un reporte, generaba la alerta, pero en 15 minutos se hacía la reacción con la policía, en 30 minutos la policía estaba cerca al sitio donde estaba la última señal, llegaba a donde estaba el vehículo, pero encontraban simplemente que el vehículo ya estaba desocupado porque simplemente la banda tenía ya toda una estructura que permitió desocupar el vehículo en 15 minutos. Entonces, en este caso, pues claramente se debe tener un tema de prevención y de cómo evitar esa filtración de información clave que en un momento dado se puede presentar. Otra modalidad que se da es la complicidad o autorrobo. Y esta complicidad o autorrobo se da cuando alguna de las partes involucradas en el proceso de cadena de suministro, cadena logística, facilita la información o facilita con su accionar que ese robo de la mercancía se lleve a cabo. Y acá es donde recordamos esa frase célebre que dice que la cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Muchas veces ese eslabón más débil que puede ser el mismo chofer o conductor del vehículo o que puede ser la persona que está haciendo el despacho y que no ha surtido un adecuado proceso de selección o de verificación, hace que
esa información se filtre a terceros y pues lleve a que haya un accionar delictivo. Un caso también muy emblemático que conocimos era el del furgón con doble fondo. Y se presentaba en el transporte de precisamente teléfonos móviles que llegaban al aeropuerto, donde llegaba un furgón a recogerlo. Y había un tema de alto robo de ese tipo de teléfonos a la salida del terminal del aeropuerto. La empresa lo que se decidió hacer es que los furgones iban escoltados hasta el aeropuerto, salían del aeropuerto sellados y se escoltaban hasta que llegaban a su destino final en la bodega de almacenamiento. Sin embargo, empezaron a tener casos en los cuales cuando llegaba a la bodega de almacenamiento, faltaban algunos cajas de equipos celulares. Sí, aunque tenían todo el escoltaje de un punto al otro, empezaron a tener faltantes. Entonces empezamos a hacer un seguimiento de qué es lo que está pasando, porque no puede ser que el vehículo que ha estado escoltado todo el tiempo tenga un faltante. Y lo que después, a la postre, en la investigación que hicimos con las autoridades, descubrimos era que el furgón o los furgones donde se estaba presentando esa situación eran algunos en particular. Y haciendo un análisis de una inspección, encontramos que los propietarios de esos furgones habían creado un doble fondo dentro del furgón donde metían a una persona. Esa persona que estaba ahí metida, lo que hacía era que durante el trayecto abría ese doble fondo y guardaba una parte de las cajas de los teléfonos móviles en ese espacio y lo sellaba. Entonces, cuando llegaba a su destino final, claramente no se veía el doble fondo, pero sí habían los faltantes de los celulares. Entonces, los criminales en ese sentido pueden ser muy creativos y por eso es clave tener una cadena logística muy fuerte y tener una adecuada selección del personal y de los proveedores y de quienes van a ser parte de mi cadena logística de suministro. Tenemos también la clonación o suplantación. La clonación o suplantación que se presenta cuando hay de pronto documentos o identidades falsas con las cuales se hacen pasar por determinado cliente, proveedor o aliado. Inclusive en algunos casos utilizan tecnología en la cual simulan frente al transportador ser una empresa que necesita mover una carga. Por el otro lado, simulan ante el dador de la carga que son una empresa de transporte reconocida o legalmente habilitada para que les entreguen la información, montan la página web, montan redes sociales, montan un correo electrónico que parece real y al final esto nunca existió. Tenemos un caso que llamamos el transportador fantasma. Se tomó las insignias, los logos, la presentación de una empresa de transporte muy reconocida y simulaba que era esa empresa de transporte, contactaba a empresas reconocidas, se hacía presentar como la empresa de transporte con unas tarifas muy buenas, con unos productos muy interesantes para que ganar su confianza. Y por el otro lado, a las empresas de transporte se hacía presentar como esa gran fábrica que necesitaba movilizar sus mercancías y hacía esa intermediación y realmente lo que estaba haciendo era una manipulación para que le entregaran la carga que al final disponía de forma inadecuada. Y tenemos también en una modalidad, se presenta en algunos países con especial énfasis en zonas donde de pronto existe alguna habilidad de la presencia de las autoridades o los falsos puestos de control, donde se simula a la autoridad para detener el vehículo y una vez este ha sido detenido, pues se dispone de la carga y del vehículo. Acá, en este caso, es fundamental la existencia de protocolos de seguridad que permitan hacer un control adecuado de lo que está ocurriendo durante la operación y que permita que si el camión va a tener que parar ante un puesto de control o ante una situación de un requerimiento a la autoridad, inmediatamente tenga una forma de reaccionar con una torre de control que lo apoye, que le permita saber qué es lo que debe hacer, cómo debe proceder, igual que ocurre con una torre de control de unos aviones, que si tienen una emergencia puedan reportar y decir qué debo hacer, dónde puedo aterrizar, cómo debo proceder. Acá en la carga es exactamente el mismo proceso. Torre de control,
me están pidiendo una autoridad, ¿qué debo detenerme? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo actúo? O por lo menos estén atentos a lo que pueda ocurrir. Y por supuesto han venido casos más sofisticados, estas son algunas de las modalidades más frecuentes, pero temas de cibercrimen, donde se violan sistemas de información de alguna de las partes para conocer qué está operando, qué está ocurriendo, y por supuesto también de esta forma actuar los piratas terrestres. Eh, ok, entonces, ¿cómo hacer frente a esto? ¿Cómo implementar medidas integrales de prevención? ¿Cómo lograr una logística segura frente a esta problemática? Aquí voy a recurrir a una frase de pronto que se le atribuyen a Albert Einstein. Algunos dicen que esto no la dijo Albert Einstein, otros dicen que sí, pero me parece que es muy pertinente. Y sé que si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Y es que definitivamente, si las situaciones de criminalidad han cambiado y han incrementado, definitivamente tenemos que buscar unas alternativas diferentes a las que venimos manejando para hacer frente. Y así como los criminales se han venido adaptando, así como las bandas de piratería internacionales se han venido adaptando a distintas modalidades, pues la logística también tiene que adaptarse, el sector asegurador también tiene que adaptarse y tiene que empezar a implementar medidas diferentes. Eh, y eso implica avanzar sobre todo hacia un tema cultural de prevención del riesgo, que vaya más allá del uso de tecnología. El uso de GPS, lo hemos visto, es muy importante, es muy valioso, pero no es suficiente. Es una herramienta que debe ser utilizada de forma adecuada y aprovechada, pero no es un fin en sí mismo. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces nos encontramos cuando vamos a empresas que están preocupadas y que han tenido impacto en su modelo de operación, que nos dicen, yo tengo GPS, yo tengo la última tecnología satelital, eh, tengo la tecnología más sofisticada traída a Israel para cámaras, escucho el conductor, puedo saber que todo lo que está haciendo, tengo una cantidad de temas, pero cuando vamos a ver, tienen unos impactos de siniestralidad muy altos en robo de carga. Y lo que nos damos cuenta es que definitivamente tiene que haber un cambio de cultura, tiene que haber un tema que nos ayude no solo a mejorar los niveles de siniestralidad, sino también a ser más competitivos y productivos, porque eso también tiene que ayudar a que las empresas de logística sean mucho más competitivas y productivas, utilizando todas esas inversiones en tecnología eh, que en un momento dado se requieren hacer. Entonces, aquí nosotros proponemos algo que hemos llamado la estrategia de las 4 Co, y que se compone de, primero, conocimiento de todas las áreas y partes que intervienen en el proceso. Segundo, generar confianza, cómo tener confianza con esos eslabones de la cadena con los que yo estoy trabajando. Desde el mismo chofer, que es el primero que está al frente del proceso, como de los distintos eslabones en el proceso en los puertos, en el proceso en el almacenamiento, en el proceso en los cargues y descargues o de las mercancías, entre otros. El tercero, la colaboración, cómo yo colaboro con todas las partes interesadas. Y esto es partes interesadas aseguradoras, partes interesadas autoridades, partes interesadas otros competidores míos que también tienen el mismo flagelo. Y por último, control. Y todo esto apalancado por la tecnología. La tecnología, como les digo, es una herramienta importantísima, pero no puede ser que simplemente contratando la última tecnología me desentienda de lo que está ocurriendo a nivel de prevención. En el conocimiento, la primera estrategia de estas 4, llamamos CO, eh, es conocer a todos los eslabones de la cadena, involucrar a todas las partes interesadas. Por eso se llama cadena de suministro, por eso se llama cadena logística. Si yo no tengo unos adecuados protocolos, unas políticas claras con el dador de la carga, con el transportador, inclusive con la aseguradora, es fácil que existan zonas grises que van a aprovechar los delincuentes para hacer de las suyas. Segunda tarea, hacer uso de centrales de riesgos y compartir información, fundamental. Si yo tengo información de quiénes son esos proveedores, esos asociados de negocio, yo puedo tener un mayor control del riesgo. Tercera tarea, identificar los activos y los riesgos de dichos activos, hacer lo que llamamos una matriz de riesgos. Identifiquemos cuáles son los activos
que están en mi operación. Y cuando me refiero a activos, es todos esos que puedan tener una afectación de un riesgo determinado. Y una cuarta tarea que es fundamental es la comunicación, la sensibilización de la educación. Por ejemplo, este tipo de charlas, este tipo de conversaciones que involucremos a todos los miembros de las operaciones para que lo conozcan. Desde la persona que hace la operación de la gestión de los pedidos, de servicio al cliente, los comerciales que están yendo a ofrecer los servicios logísticos, conozcan de este tipo de temas de riesgos y de las exposiciones que tienen. Los choferes que conozcan también de estas modalidades, de cómo se pueden ver afectados en su operación. La confianza también tiene una serie de tareas, identificar buenas prácticas, fortalezas y debilidades. ¿Cómo yo puedo tener un manual de buenas prácticas de lo que debo hacer en mi operación? Eh, Evaluar y calificar a todos los eslabones, a todos. Yo debería estar también calificando permanentemente a mis proveedores de transporte y ver cómo esos proveedores de transporte o de logística están comprometidos con una mejora continua, si tienen un sistema de gestión de sus operaciones. Y un sistema de gestión implica tener políticas, procedimientos, protocolos que se deberían estar cumpliendo en el día a día y que permiten una prevención más efectiva del riesgo. Crear esa matriz de riesgo que decíamos y estarla analizando por lo menos una vez al año o por lo menos cada 6 meses si tengo malos resultados en mi operación. Y de nuevo, comunicación, sensibilización y educación de estos temas. La colaboración, Andrés, ¿cómo, te señor? quedan 3 minuticos para darle Perfecto. paso a Josefina. Vale, perfecto, ya estoy terminando, Carlos. Entonces, la colaboración, participar, generar con las autoridades espacios, mesas de trabajo o frentes de seguridad empresarial entre el sector público y privado, donde se puedan compartir experiencias, qué es lo que está ocurriendo, porque como decimos, esto es dinámico, si bien hay algunos patrones de comportamiento, esto va cambiando. Hay momentos donde siempre hay una mercadería de mayor interés, entonces, ¿cómo en esa mercadería podemos tener algunas acciones concretas? ¿Cómo puede haber de pronto un grupo de trabajo con las autoridades para que las acciones que se toman desde el punto de vista legal sean más efectivas? Entonces, si podemos contar con un fiscal o con un juez especializado para este tipo de delitos que tengan una acción más efectiva y que además permita que los privados también entreguen información y denuncien, va a facilitar el tema. La guía de buenas prácticas y retroalimentación permanente. Nosotros tenemos algo, por ejemplo, que llamamos la norma CAS, que es una guía de buenas prácticas para el transporte de carga terrestre y que ha recopilado muchos estándares de lo que hemos visto a nivel internacional que puede ocurrir. Y esa norma nos da unas prácticas que hemos demostrado que si se hacen de forma sistemática pueden disminuir efectivamente la ocurrencia de siniestros. Entonces, la ponemos a disposición de ustedes y por supuesto, inclusive contamos con un sistema web que permite que yo haga una autocalificación, una autogestión para identificar qué tanto estoy yo alejado de esas buenas prácticas que, como les digo, son identificadas a nivel internacional. El apoyo mediante redes de prevención y reacción, clave que exista ese conocimiento, que si yo tengo un evento, ¿a quién puedo acudir de forma efectiva según el sitio donde se presente, según el tipo de situación que se esté ocurriendo? Y de nuevo, comunicación, sensibilización y educación, que es una tarea recurrente y permanente. Y el control, que tiene que ver con la creación de protocolos de seguridad, son fundamentales. Muchas veces vamos a empresas que uno creería que tienen estructuras muy organizadas y encontramos que no existen protocolos claros de cómo se debe hacer, por ejemplo, un proceso de selección de un chofer. Venga, ¿y este chofer cómo lo seleccionan ustedes? Y muchas veces en el proceso decimos, bueno, hagamos el símil. Si usted va a un banco a pedir un dinero y usted dice, yo necesito que usted me preste tantos millones de pesos, el banco lo primero que le va a decir es, claro que sí, pero necesito su información, usted quién es, de dónde viene, qué antecedentes tiene, cómo ha sido su comportamiento. Y acá, en transporte, al final al chofer le estamos entregando mercancías que pueden valer millones de pesos. Y la pregunta es, ¿qué le estamos pidiendo a esos choferes?
Estamos pidiendo los antecedentes, estamos mirando dónde vienen, estamos mirando si ha tenido o no eventos anteriores de siniestros. Entonces, debería ser una buena práctica. Pasar de las recomendaciones a la práctica también, porque estas prácticas muchas veces se quedan guardados en una gaveta o cajón del gerente, pero no se ponen en práctica. Y una forma muy efectiva de hacerlo es con sistemas de información, sistemas que controlen que efectivamente las personas que están haciendo el proceso ejecuten las acciones y esas buenas prácticas que se deben hacer. Por supuesto, el monitoreo y reacción frente a situaciones reales y control con una torre de control, que era lo que también les mencionaba hace un momento. Como yo tengo una torre de control que haga una efectiva reacción, no solamente la tecnología, porque la tecnología me puede generar alertas, me puede generar información, pero necesito también un factor humano capacitado y capaz que pueda reaccionar efectivamente ante esas situaciones y ante la información que me está generando eh, esa tecnología. Y por último, de nuevo, comunicación, sensibilización y educación. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta, Carlos, hasta ahí, si quieres. Andrés, muchas gracias. Nos comparte el señor Roberto Zárraga. Interesante el webinar. Muchos de estos aspectos se pueden implantar mediante la certificación de ISO 28001 y además en la certificación en seguridad de cadenas de suministro OEA que otorga aduana. Excelente, excelente. Completamente buen comentario, porque ese debería ser el punto de partida. El punto de partida es cómo hacemos que las empresas implementen un estándar como ISO 28000, que es el estándar de seguridad para las cadenas de suministro, seguridad en las cadenas de suministro. Esa es una excelente práctica, porque eso ya me da unas bases de cómo tener unas buenas prácticas para implementar, establecer políticas, establecer matrices de riesgo, establecer planes de reacción o de acción frente a las situaciones que se estén presentando. Y por supuesto, OEA, Operador Económico Autorizado, que es la práctica de administración de riesgos que han adoptado las aduanas del mundo y que por supuesto pues son la base de cómo tener una logística segura a nivel internacional. Y lo mismo, yo creo que es una conjunción de temas, cualquiera de las dos, existen muchas otras también a nivel del mundo, CITIPAC, existe también BASC, existe, como les digo, la norma CAS que nosotros también venimos promoviendo, pero digamos que lo importante es que sí exista un buen manual de práctica sobre el cual yo pueda empezar a hacer una definición de cómo puedo mejorar, trabajar en mi seguridad e ir mejorando constantemente, porque todas estas se basan en el principio de PHBA, que es el simple tema de planear, hacer, verificar y actuar y cómo hacer un proceso de mejor continuo, en este caso de la seguridad. Bueno, Andrés, muchas gracias por tu intervención. Damos paso a nuestro segundo conferencista, la doctora Josefina Alcuzar. Josefina, el auditorio es tuyo. Muchas gracias. Bueno, luego de haber escuchado a Andrés Rodríguez y su interesante análisis, quisiera que resolviéramos una pregunta en conjunto. Es una pregunta que me hago todos los días. ¿Qué pasaría si es que desde la industria del seguro quisiéramos hacer un mundo mejor? Mi nombre es Josefina Ortúzar, soy gerenta general de Agallas, una nueva corredora de seguros para empresas de transporte y logística, y trabajo todos los días con la intención de darle tranquilidad y confianza a mis asegurados, y también de hacer que este mundo sea un poquito mejor para vivir. A raíz del interés genuino que tenemos por los riesgos de nuestros clientes y por ser un aporte en la industria de la logística y el transporte, es que nos dimos cuenta que con el descontrol de la delincuencia que vivimos, las pólizas no estaban siendo suficientes para darle tranquilidad a nuestros asegurados. Nos fuimos metiendo más y más en el tema y lamentablemente nuestra primera conclusión fue: ¡oh! No hay ninguna medida que por sí misma esté siendo efectiva. Las medidas de control pública aún son demasiado generalizadas y con poca focalización. Ya nos contaba Andrés que los delitos se planean de formas súper inteligentes y plenamente reflexivas por parte de estos ladrones. Ellos saben dónde tienen que estar, a qué hora, están súper familiarizados con todos los movimientos humanos de nuestra empresa, saben nuestras medidas de seguridad, analizan víctimas, barrios, días de la semana, reconocen el entorno, hasta tienen vendida la mercadería antes de que nos la roben.
Ellos, mucho mejor que las empresas privadas y las policías, saben lo que significa limitar el riesgo. Ellos son ladrones que podríamos decir que son profesionalmente exitosos y con una carrera ascendente. Entonces, ¿es suficiente la fiscalización de carabineros y de algunos guardias privados que lamentablemente ni siquiera tienen facultades para abordar estas situaciones complejas? ¿Es suficiente la investigación y la penalización de delitos si sabemos que la reincidencia en Chile es altísima? Por lo tanto, la penalización no es en general una razón para que un ladrón considere dejar su actividad. Bueno, las respuestas se las voy a dejar como tarea para la casa, pero bajo mi perspectiva, en Chile falta muchísima modernización policial y gestión pública. La policía lamentablemente no alcanza a procesar la información respecto a las demandas delictuales que experimenta nuestro país. Por otra parte, analizamos qué estaban haciendo nuestros transportistas. Nos encontramos con cosas súper entretenidas, con mesas de diálogos con el gobierno. Algunos gremios estaban comunicándose con las policías de forma más rápida para generar también respuestas más rápidas. Muchos comenzaron a implementar un montón de medidas tecnológicas, GPS, cortacorriente, señuelos, jaulas, apertura de puertas remotas y un sinfín de chiches más. Y la verdad es que yo veía que ni con tantos dispositivos tecnológicos estaba bajando la siniestralidad. La verdad es que esta tecnología no Josefina, ¿nos escucha? Te perdimos. Josefina, ¿nos ahora escuchas? sí. Ahora sí. Aló, Dale, aló. continúa. Dale, continúa, te escuchamos. Te perdimos un momentico, pero ya otra vez estamos en contacto contigo. Aló, ¿me escuchas? Aló, ¿te escuchamos, Josefina? ¿Tú nos Aló, escuchas? Aló. yo los escucho perfecto. Listo, sí, te perdimos un momentico, pero ya volvimos a conectarte. Continúa, por favor. Súper. Bueno, la verdad es que también encontramos la misma conclusión que Andrés de que estos dispositivos tecnológicos, si es que no van con un análisis acucioso de nuestra operación y como un apoyo en la reacción de un plan de riesgos bien estructurado, a veces no tienen mucho sentido. Por parte de la industria aseguradora, pucha, continuar con la misma perspectiva de suscripción a mis ojos es insostenible. Las cuentas están llenas de siniestros, las primas están altísimas y las coberturas cada día más restringidas. Las pólizas están siendo súper castigadas y al final no están cumpliendo con el objetivo básico que uno tiene cuando contrata una póliza, que es darle estabilidad a mi empresa en caso de una crisis. Bueno, ahora si es que hay algún suscriptor por ahí, tal vez es el momento de que se pueda ir a hacer un cafecito, comer una galletita, porque la verdad es que ahora les voy a dar con todo. Ustedes nos piden que actuemos como diligentes padres de familia, como si no tuviéramos seguro en caso de siniestro. Pero ¿les parece lógico que un transportista haga una maniobra brusca para evitar un choque y con esa maniobra dañe un poquito su carga, pero no tenga cobertura? Porque la póliza cubre solo incendio, choque y volcamiento del medio transportador. ¿De verdad como corredor tengo que incitar a mi cliente a que choque? ¿Les parece sensato pedir 8, 4, 6, hasta 12 horas de paralización de maquinaria refrigerante cuando a veces de la bodega al puerto me demoro menos de 3 horas? Cuando cuento con dispositivos tecnológicos que además me van a dar aviso enseguida cuando tengo una falla en mis equipos. Pero para que me pague el seguro, tengo que estar súper distraída, silbando, haciéndome la loca 8 horas seguidas. Una vez el dueño de una empresa de transporte se querelló contra un conductor que él creía que había estado metido en un robo que le había ocurrido en su empresa. ¿Saben lo que nos dijo la compañía? Ah, entonces no quiero pagar porque se podría estar configurando una infidelidad funcionaria. Miren,
Todos estos casos finalmente fueron pagados a través de nuestra corredora, pero más allá de eso puntual, como industria aseguradora no podemos incentivar a nuestros clientes a tener daños mayores para que el seguro pague, o incentivarlos a hacer una denuncia policial solo en función de que el seguro pague y que ojalá la causa no se investigue. ¿Por qué expongo estas situaciones? Porque todos los que estamos aquí nos consideramos expertos en riesgo o en transporte, pero a veces es bueno ser un poquito más humildes y no tener tanta confianza en los métodos que venimos utilizando desde hace tiempo. Porque miren lo que nos juntó hoy. Con lo expertos que somos, no hemos sabido hacer frente a esta situación. Entonces podríamos seguir eternamente apuntándonos unos a otros. Chiquillos, no están los tiempos para que generemos obstrucciones entre nosotros, porque esto es lo que ha permitido que la delincuencia nos gane. ¿Qué nos queda? Tomar en serio esa necesidad de cambio y entender que solos es imposible. Así que dejemos los sesgos y comencemos a trabajar en conjunto. En Agallas ya empezamos con esta transformación y les pedimos a cada uno de ustedes que sea parte de esta red y parte de este cambio cultural. Necesitamos hacer del transporte un negocio sustentable, porque todos los que estamos aquí vivimos directa o indirectamente de eso. Necesitamos a nuestras policías para armar más y mayores redes de vigilancia y también poder contar con ellos de forma rápida para los recuperos de nuestras cargas. Las empresas, gremios, asociaciones y particulares tenemos que generar una colaboración de datos que nos permita identificar conductores idóneos, empresas que cumplen con las responsabilidades que les estamos encomendando. También podríamos tomar medidas específicas en conjunto. No sé, tal vez organizarnos para ir en convoy en las partes más conflictivas. Da lo mismo si somos o no de la misma empresa. Vamos por la misma ruta, a la misma hora y con tanta tecnología podemos tener esa información a disposición hasta en tiempo real. A nombre de Agallas y de OET, les pido que nos permitan darles un mayor y mejor control de su operación. Solo tienen que confiar en el trabajo que estamos haciendo muchos y querer cambiar e incorporar algunos hábitos en sus empresas. La cultura del riesgo la tenemos que instaurar entre todos. A las compañías de seguro les pido su apoyo. Necesitamos que nos den motivaciones para hacer este trabajo. Les pido que confíen en sus asegurados, que se hagan parte de estos proyectos y que no tengan miedo a mirar el riesgo real. Así, tal cual es, porque eso permitirá a sus asegurados contar la verdad. Y les juro que no van a pagar ni un siniestro más, porque ya los están pagando igual, y ustedes lo saben. Solo vamos a permitir que hayan declaraciones judiciales más honestas y que permitan conducir una investigación por donde sí tiene que ir. Vamos a permitirnos suscribir riesgos con detalle y con un análisis real que nos va a dar acceso a poner la mirada en medidas específicas de apoyo y prevención que necesite esa cuenta. Así vamos a generar un círculo virtuoso que le dé estabilidad a nuestros asegurados, que los haga más competitivos, que incorporen mejores prácticas a nivel cultural en el mundo del transporte y la logística, y obviamente que al tener nuestros riesgos más controlados podrán optar a mejores condiciones de asegurabilidad a un menor costo. A mis queridos asegurados, sin duda alguna contar con sus programas de asistencia logística segura que vienen incorporados al tomar su seguro de carga con Agallas será en un corto a mediano plazo algo que les dará tremendas ventajas competitivas. Les dará mayor capacidad de absorber riesgos y les generará menores costos. En OET y Agallas estamos trabajando a full para generar un impacto positivo en la sociedad, con una visión clara del futuro y que permita un desempeño financiero sólido a todas las empresas que conformamos esta cadena. Lo único que me queda por decirles es que vénganse pronto a trabajar junto a nosotros. Josefina, muchas gracias por tu intervención. Aquí el señor Antonio Fernández nos comenta o nos registra en el chat: Josefina y su equipo son los mejores, lo digo por los éxitos importantes
que hemos tenido en nuestros siniestros muy complicados. Un abrazo a todos. Gracias, señor Antonio. Ya para cerrar nuestro webinar, agradeciéndoles a todos el espacio. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta, quisiera participar. Este es el espacio para que lo podamos realizar. Carlos, yo quiero agradecer a Josefina y sobre todo también las conclusiones y el análisis que hace, porque definitivamente, como lo mencionábamos en la estrategia, esto es un tema también de colaboración y de que todos empujemos para el mismo lado para mejorar las condiciones de seguridad de la cadena. Muchas gracias a todos por el espacio. Muchas gracias, Josefina. Bueno, Andrés, muchas gracias. El señor Luis Mata nos dice excelentes palabras, Josefina, y gracias a todos. Bueno, agradecemos su participación. Le recordamos diligenciar nuestra encuesta de satisfacción para conocer su experiencia y los esperamos en nuestros próximos webinars que vamos a organizar en colaboración, en compañía con Agallas para tratar estos temas de prevención de riesgos en nuestros transportistas para el transporte de mercaderías. Carlos, una invitación también, los que estén interesados en de pronto que hagamos un proceso de darles acceso a la plataforma de autodiagnóstico, también en la encuesta nos lo pueden escribir o nos pueden escribir por el chat y les podemos dar acceso a esa plataforma para que sin compromiso alguno también puedan hacer un autodiagnóstico de sus operaciones e identificar oportunidades de mejora, ¿no? Ok, perfecto, Andrés. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, damos por cerrado nuestro webinar y agradecemos su espacio, su colaboración, su participación en el mismo. Nos veremos en nuestro próximo webinar. Muchas gracias.